Alt 87.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Columna de Voces. Hoy volvemos a hablar de un tema cotidiano. De un tema cotidiano como es el tránsito. Hoy nos vamos a referir a los peatones, vamos a hablar de los ciclistas, vamos a hablar de un tema que es cada vez más recurrente y preocupante. Lo vemos en los loops que nunca se terminan en los noticieros de todas las horas, que es la violencia vial. La violencia vial es algo que va incrementándose. Gente que de pronto ya está absolutamente intolerante, que de pronto viaja con un fierro, con un hacha, con un martillo en el auto y agrede por cualquier cosa a cualquier otro conductor que no respeta nada. Bueno, en fin, de todo eso vamos a hablar, y es algo que lamentablemente vemos de manera cotidiana. Vamos a hablar con el amigo José Luis Carducci, que ha venido a visitarnos, que es analista vial y que, bueno, junto con él vamos a tratar de encontrar un poco de luz acerca de todos estos temas. José Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, en principio agradezco a la radio, en el área de cultura, la posibilidad de poder transmitir la poco mucha experiencia que uno tiene sobre un tema. Y quería resaltar algo. En Argentina hay muchas personas a nivel académico, científico y técnico de prestigio, ¿no es cierto?, que están asociadas o integran el CONICET. Entonces, hay que defender el CONICET. Bien. No hay que hacer como el médico que para curar la enfermedad mató al paciente. Claro, claro, por supuesto. Defendamos el CONICET. No, no es una referencia política, es una referencia institucional, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay Bueno, gente que estudia, que trabaja y que hace un enorme aporte al país. total y absolutamente. Y que toda eliminación se va a egresar. En el tiempo de Longanía, fue la famosa noche de los bastones largos, que se agredieron y se cerraron facultades a profesores y a estudiantes. Ujú, ujú. Tiempo después, las facultades, se egresaron muchos profesionales, uno de los cuales fue tercer premio Nobel, que fue Milstein. O Bien. sea, perdón, cuarto premio Nobel. Milstein fue un egresado de esa situación de exilio intelectual, ¿no? Es la materia gris de una nación, no la podemos. Sin duda, sin Perdón, duda. perdón esta introducción. Pero bueno, Bueno, pero son los que estudian, los que de pronto también ponen el ojo clínico sobre determinadas cosas que tienen que ver con nuestro país. Y una de ellas, por ejemplo, también es esto de la violencia, ¿no es cierto? La es verdad. violencia que se está experimentando cada vez más en el tránsito. Lo vemos en la calle, gente que no respeta absolutamente nada, pero que también va con una carga violenta Emocional, contra sí, los sí, sí. demás, ¿no? Es un tema. La violencia se ve reflejada tanto en el tránsito, en la salida de los boliches, en los colegios, en las canchas, en los eventos deportivos. Y en el tránsito llegó a un perfil ya bastante, digamos, superlativo. Uno lo ve por los medios de difusión. Cada día se va engendrando más la violencia, digamos, con situación, digamos, de pleno riesgo para cualquier persona. Como decíamos, hace poco una persona que es impactada porque tenía prioridad de paso, bueno, independientemente de eso, y se baja con un hacha y empieza a agredir a la otra conductora que iba con un menor. Ujú. Eso es realmente muy objetable, ¿no? Una situación de ese tipo. Pero, ¿cuál es la raíz de la violencia? Es decir, acá la violencia hay que tomarla desde el punto de vista, que es un tema que siempre me interesó, que es la psicopatología urbana. Es decir, en el siglo XIX se incrementó la urbanización. Detrás de la urbanización, el hacinamiento, ¿no es cierto?, el desequilibrio económico donde la persona percibía un sueldo porque no tenía otros recursos para vivir, que era el proletariado, o sea, y esas ciudades se fueron incrementando después de la revolución industrial con los problemas que había dentro de las ciudades. O sea, hay una ciudad en donde no es cómoda para el quien la habita. Vos recién decías que para estacionar estuviste casi media hora dando vueltas por la zona para poder estacionar. Así es. Es porque vivimos en una situación invasiva. También en la ciudad se perdió algo. Es decir, el individuo perdió
ante la actividad económica y una situación económica bastante complicada, la idea del negocio y no tiene el ocio. El Ujú. ocio no como holgazanería o vagancia, el ocio como, digamos, recurso especulativo. El pensar en algo que no sea el negocio. Ujú. El negocio también con un exceso de propaganda y de consumismo, la gente se encuentra que su aporte o sus ingresos no están, digamos, a nivel de consumo que se está Acorde, claro, exigiendo. claro. Que él quisiera. Es Ujú. decir, hoy tenés un celular y dentro de 2 años el celular va a ser viejo Así y es. va a ser un celular que va a salir 5 veces más y la capacidad económica para adquirirlo. O sea, que estamos en ese circuito de consumo inescrupuloso. Como Pero hay decía, detrás una situación de estrés permanente. bueno, a eso quiero entrar. En lo que decía Max Scheler, que era un filósofo, decía que el hombre vive de cosas muy hermosas, es el hombre está triste y solo, rodeado de cosas hermosas, ¿no? Ujú. Vayamos ahí, la angustia y el estrés, y el estado de ansiedad, son los tres elementos que, en su conjunto, desembocan en una reacción que necesita digamos, un desborde, una pulsión, ¿no es cierto? Una descarga. Y esa descarga se ve en la violencia. Entonces, la persona que lleva su hacha, que ya la llevaba con la intención de alguna agresión en un auto, que fueron, digamos, populares, se habían distribuido todo por las redes ese tema, Sí, vimos todos el video de un automóvil que impacta levemente, y levemente levemente en el a lateral, un exacto. Renault 12 en un costado. El Renault 12 tenía prioridad de paso. Un error. Pero hubo tres errores ahí. Ujú. En el momento que el Renault ingresa, el vehículo ingresa a la encrucijada, que era así semáforo, estaba cruzando una peatona por la senda peatonal. Ajá, Cuando estaba cruzando la senda peatonal no se respetó su, digamos, prioridad de primera, o sea, prioridad de paso. Cuando está la senda peatonal y el peatón ingresa a la senda peatonal, el rodado debe detenerse. respetarla. No ingresó, o sea, ella estaba ingresando ahí y después tuvo que retroceder. El vehículo ingresó igualmente e impactó, es verdad, levemente en otro vehículo, en Ujú. su lateral Izquierdo, izquierdo, y ese vehículo, observando las imágenes, también estaba en infracción, porque no tenía patente, lo claro. que quiere decir que tampoco tenía BTV. Entonces nos encontramos con una Una serie de... acumulación de contingencias Ujú. que desembocan en una actitud de violencia, ¿no es Pero cierto? este hombre se baja, el impactado, se baja del Venía con auto intención, con sí, sí, una sí, sí. hacha en la mano y le rompe todo el parabrisas al automóvil que lo Era un impactó. predador, estaba buscando la situación, hubiera sido cualquier situación de contingencia vial para provocar eso. Hubiera sido eso o cualquier Ella, otra cualquier cosa, otra claro. situación, una discusión o pelearse con alguien, es decir, él ya estaba con la intención de agredir algo, hacer algo. Necesitaba esa descarga emocional por la acumulación de lo que hablamos, la angustia, el estrés y el estado de ansiedad. Fue detenido después, Fue lo detenido, vimos, sí, fue obviamente. Y detenido. acá estamos hablando también de que esta situación de alteración, de estrés y de estado de ansiedad provoca también el insomnio, que es muy frecuente también en las ciudades. Ujú. Entonces, se duerme mal, se come mal o no se come a destiempo. Eh, vivimos una sociedad alterada, bocinazos, tránsito, no se vive cómodo. Por lo tanto, todo eso es el contexto ideal para la violencia vial. Se va acumulando, ¿no? La violencia vial, la que se provoca con un rodado, es una situación de dolo, no de culpa. O sea, en derecho se divide la culpa, que es la intención, la no intención de un daño, que se provoca no intencional, aunque hay responsabilidad, y el dolo, sigue habiendo responsabilidad, pero hubo intención del daño. O sea, por un lado no hay daño, no hay intención, pero la persona sigue siendo responsable. El dolo, hay una intencionalidad, y es dolo, obviamente. Una persona que te provoca un daño con el vehículo por una agresión, que es muy frecuente también, es un dolo. Y eso, por ejemplo, la aseguradora no lo cubre, Claro, claro. cubre la culpa. Pero igualmente la persona sigue siendo responsable del perjuicio al otro. No encuadrar una cobertura si tuviera póliza, ¿no es cierto? Porque no está excluido la intención del daño. A veces las palabras confunden. Cuando escuchamos que fue algo culposo, estamos diciendo que fue algo que no fue premeditado, que no fue querido, Total que y fue absolutamente. algo accidental,
que ocurre sin una animosidad. Eso es culposo. No una intención, exactamente. Pero doloso es cuando yo ya estoy... La idea del daño. Exactamente, con la intención de hacer daño. Llevo un martillo en el auto, llevo un hacha dentro del auto y no soy un leñador. Igual, en los dos casos, el daño hay una responsabilidad. No quita la responsabilidad. Yo soy responsable de un daño, sea culposo o doloso. Claro, claro. Pero igualmente, el dolo, ahí se diferencia Las la parte penas esencial, ¿no? son distintas, ¿no es Entonces, cierto? yo estoy con un vehículo que muchas veces se vio que hay vehículos que atropellan a peatones de forma intencional o utilizan el vehículo como un arma de respuesta a una situación de violencia. Es una cuestión dolosa que no está cubierta, porque todo lo contrario. No lo cubre el seguro y aparte entra ante una instancia penal. Bien, bien. Es decir, que el que maneja ese automóvil y lo utiliza de esa manera no tiene ningún seguro que lo cubra y además, por No supuesto, sé. se tiene que hacer cargo Obviamente, penalmente. obviamente. Ahora bien, eh, En- yo veo, noté también, aparte de la agresión esta, he notado, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? La violencia en el transporte público. Algunas veces los colectiveros entran en zonas complicadas, donde se producen robos, una serie de delitos, y a veces se agrede al colectivero. De hecho, hay veces que el colectivero, por un hecho, una contingencia vial, es agredido por el conductor del otro auto, que se sube arriba del colectivo, y aún el chofer del colectivo tiene prohibido bajarse del colectivo porque es responsable de su pasaje. Ujú, Entonces, una persona que agrede al colectivero no solamente le pone en riesgo al colectivero, sino a los transportados. Eso hay que dejarlo en claro, digamos, ¿no? ujú. Y aparte, hoy en día, esa violencia se transmite en zonas complicadas, donde zonas de determinados horarios sube gente en esta alcoholizada o gente violenta, o la violencia de por sí misma, no necesariamente por un tema de delito de robo, o sea. Entonces los colectivos ya hay zonas que no quieren directamente transitar, Ujú. por ese temor, digamos, ¿no? Aunque a veces esas agresiones se dan en distintas zonas, independientemente, No te, puede ocurrir en cualquier lado. no te quepa la menor duda. Ujú. No te quepa la menor duda. Y he visto colectiveros que también tienen esa sensación, me da esa sensación de que son agresivos. Bueno, es la tensión del Ellos también trabajo. son seres humanos y también tienen Están con la presión. O sea, hace un tiempo atrás, lo que tenemos memoria, nos acordábamos con los colectivos, tenía que dar el boleto, el Sí. vuelto, ver el pasaje, subir, dar se el subía y se boleto, bajaba el mismo. contar la plata. Contar la plata. Es un tema. Ahora con el tema del pasaje, de la tarjeta SUBE o el Así pasaje es. electrónico, se facilitó bastante la tranquilidad. No obstante, la presión del colectivero es así porque está con la presión del horario. Además de todas las situaciones de estrés que sufre por vivir en esta sociedad al igual que todo. Y el horario, que la Así barrera, es. que no subió la barrera, que baja, que se va, que viene, que tienen multas sobre la inspección, que le dice tal horario, tal La hora, locura del tránsito. la locura del tránsito. Entonces Ujú. todo eso va influyendo, porque estamos viviendo una sociedad incómoda. Vivimos una sociedad incómoda. Ahora bien, hay otra situación de violencia vial, que son los delitos que se producen en el robo de rodamientos, ¿no? Hoy es muy frecuente el robo de rodados, generalmente autos y motos, ¿no? Ujú. Y la persona que roba quizás no tenga la experiencia necesaria en manejo, porque es un delincuente, o sea, no es un experto en... Claro, por supuesto. Y se producen siniestros contra otros rodados, contra peatones y contra inmuebles. Ujú. Y muchos me preguntan, ¿qué ocurre con un siniestro de un vehículo robado? Es decir, yo tengo mi vehículo, tengo mi propiedad y soy impactado o dañado por un vehículo en situación de robo. Así es. El seguro no lo cubre. Ujú. ¿Por qué? Porque tampoco es responsabilidad del titular del vehículo. Por lo tanto, el seguro cubre la responsabilidad del titular, no cubre el vehículo. Entonces, si el vehículo estaba en situación de robo, ya no hay responsabilidad ni del titular del vehículo ni de la aseguradora. Es decir, el delincuente corre con el auto, choca contra una esquina, se mete dentro de un negocio, atropella a alguien. Eso el seguro no se lo cubre al titular del auto. El seguro del auto que fue... El seguro del auto que fue robado no se lo cubre al titular. Ahora, Tampoco se le puede achacar al titular ese siniestro o ese... no, en absoluto. porque No a hay él se lo responsabilidad. robaron. Es un delito. ¿Qué hay? El ¿Un periodo limbo de delito- legal ahí? ¿Que hay un agujero negro?
No hay un agujero negro, pero el tema se está supliendo de esta forma. Hace unos años atrás, las compañías de seguros, por ejemplo, empezaron a incorporar una cobertura que no es todo riesgo, sino todo riesgo al amparo del robo total. Es Ujú. decir, a mí me roban el vehículo y los daños de mi unidad están cubiertos por mi póliza. Sí. No un todo riesgo normal que choco en la calle o lo que sea en absoluto, sino en situación de robo. Cuando me roban el vehículo tiene un siniestro, mi compañía me cubre según la selección de riesgo, no es para todos los vehículos, según la selección de riesgo, me cubre los daños a mi vehículo en la situación que está en el periodo de robo. Ujú. Porque muchas veces después del robo aparecía el vehículo siniestrado y la compañía decía, apareció el vehículo, quédate con el vehículo, no te pagamos nada porque no tenés todo riesgo. Claro, Salvo que sea una claro. destrucción total, que bueno, es muy improbable. Salvo eso. Si el otro vehículo que fue impactado tiene seguro contra todo riesgo, le cubre su compañía, no la del otro, le cubre la compañía propia. Yo tengo un vehículo que es impactado por el otro, me cubre mi seguro si lo tengo todo riesgo. Pero a veces es en esos siniestros o en esos hechos que tienen que ver con un robo, el vehículo atropella a alguien y lo puede matar. O Ese es el problema. Con lesiones o muerte no está cubierto. ¿A quién le va a reclamar si es un delito? Civilmente tendría que ser, civilmente responsable obviamente el mismo delincuente, pero económicamente vas a hacer un reclamo a un delincuente que no tiene no, solvencia. definitivamente. No, Es un definitivamente. problema. Y el tema de los inmuebles es distinto. Si un inmueble, una propiedad o un negocio tiene una cobertura de incendio o de un integral de comercio o un combinado familiar, que son coberturas combinadas que cubren incendio, robo, Ujú, cristales, ujú. etcétera. Que no todo el mundo tiene, ¿no? Eso tiene el seguro tanto de incendio como los integrales, tanto en particulares como en negocios, cubre el impacto de vehículos terrestres. Ah, La póliza dice claramente, impacto de vehículos terrestres y caída de aeronaves. Muy difícil que se venga un avión abajo, bueno, yo lo he pero visto, ¿eh? Yo lo he eh, visto. Alguna vez en se ha en caído mi un faz avión. de periodista tuve que ir a cubrir como una avioneta pequeña, como las que hacen publicidad móvil, cayó en la casa de un country en Guernica. Y Y seguramente le habrá pagado, si tenía seguro, le pagó el seguro. sin duda, alguien le tiene que haber pagado esa casa porque le destruyó prácticamente el frente de la casa, cayó enganchado sobre el balcón. Por eso los seguros de incendio, integral de comercio y de combinado familiar, depende de ya sea incendio o coberturas integradas, cubre el impacto de vehículos terrestres o caída de aeronaves. Entonces, ahí sí me cubre mi seguro, Bien, aunque el otro bien. vehículo esté en delito. Es Poco decir, probable la de la caída de la aeronave, pero bueno, está puede cubierto. ocurrir, puede Pero ocurrir. los impactos de vehículos robados contra casas particulares o negocios, Es muy eso es frecuente. muy frecuente. Es muy frecuente porque pierde el control del vehículo. Entonces, ahí hay que tener esa diferencia. José Luis, estamos hablando de violencia vial, estamos hablando de hechos violentos que ocurren en el tránsito. ¿Quiénes son los más violentos, los hombres o las mujeres? ¿Hay hechos de violencia vial por parte de mujeres? Porque yo prácticamente no los veo. Parecen ser los varones los que se llevan la triste potestad de este tipo de problemas. Otro aspecto de la violencia vial es la profugación. La persona se profuga con ocurrencia de vial con lesionados generalmente. Hay Se va, mujeres y que, hay, cuando hay, el tipo hay se escapa. mujeres, Ujú. es muy frecuente que se vayan más las mujeres que los hombres, ¿no? Ajá, Sí, sí, no sé si por el motivo de que, como yo una vez conté un chiste, ¿no? Es decir, que la mujer va a la casa y le dice al marido, tengo una noticia buena y mala. Bueno, decime la buena primero, tenés un buen seguro, ¿no? Es claro, decir, claro. eh, quizás la mujer se profuga, o sobre todo la mujer, justamente por el temor a la agresión. ¿Qué sé yo? Una mujer va manejando y se lleva, impacta contra un motociclista de 2 metros y de 120 pesos de kilo y se acerca a la mujer se evade por un temor, digamos, Por temor a a ser su integridad, agredida. Sí, por hoy el en tema de la día, agresión. ante algunos determinados siniestros, inclusive muchos conductores o conductoras son agredidos por la propia gente, por el Se crea barrio. una situación de colapso en el sentido de que lo Ujú, rodean ujú, y como un scratch, digamos, ¿verdad? Eso se produce muy frecuente, eso. ujú. Entonces son los varones, digamos, los Lo que... que generalmente genera más violencia o por el temperamento o por el carácter o por la tradición cultural que el hombre tiene otro tipo de conducta frente al otro, ¿verdad? Es Ujú. decir, es muy, muy difícil, es decir, no hay. Yo lo he visto, por ejemplo, cuando voy al interior,
esos aspectos se ven de lado. Yo voy a una ciudad determinada y estoy cruzando el interior, por ejemplo, voy a Colón o algo donde yo tengo familia. El auto viene a 50 metros, yo estoy cruzando una esquina, el auto me frena y me da el paso. Ujú. Es decir, hay otro nivel de tolerancia. En la ciudad, volvemos a repetir, ese margen de capacidad de acumulación de estrés, ansiedad y angustia genera esta reacción de violencia. Cuando yo estoy cruzando por la senda peatonal o pretendo hacerlo y el Bueno, auto que viene circulando no quiere frenar, aunque yo tengo la prioridad de paso porque voy a pasar por la bueno, cebra, ¿no es una especie de violencia esa, José? totalmente. Acá, por ejemplo, en Adrogué, vayamos por parte, la zona, digamos, que de la radio, vos cruzás la senda peatonal y el auto para. Hablamos de una zona más o menos de un nivel determinado, o sea, Ujú, en otras zonas te pasa por arriba. ujú. Yo lo he visto en el centro, hablando de violencia, cuando el peatón cruza mal, o no cruza en la senda peatonal, o cruza con el semáforo en contra, Así viene el es. vehículo. En vez de tomar los recaudos, de estar manejando una cosa peligrosa y advertir al peatón, es como que acelerar y toca bocina. Ujú. Claro, claro. Me pasó una cosa personal, la voy a contar. Yo una vez estaba en Bursaco, en la playa donde paran los colectivos y todo lo demás, estaba cruzando por la esquina reglamentariamente, mirando a ver si no venía un colectivo o algún vehículo. Cuando los colectivos venían de este lado, cosa Ajá, que yo no advertí. claro. No me acuerdo qué colectivo era, pero no interesa. El colectivo empezó a tocar bocina y acelerar como parecía que un tanque a una velocidad impresionante. Pero por segundos no ocurrió lo peor, pero me refiero, fue una imprudencia mía, yo por mirar un lado miré al otro, Ujú. pero en peatón, digamos. Y el colectivo, en vez de acelerar o tomar una administración de su velocidad, es como que dice, ah, cruzaste mal, te voy a castigar. Claro, no intentó frenar, No, no. solamente tocaba bocina. Y luces. Es decir, eso es una parte también de la violencia vial. Ujú. La violencia vial, el que maneja un vehículo es como que transmite esa agresión al otro y mucha gente sale, como que salió con el hacha, cheque la idea, como un predador, ya estaba preparado para eso. Estamos hablando de los vehículos. ¿La bicicleta es un vehículo? ¿Lo tenemos que tomar como un vehículo formal? Sí, Entonces yo te propongo que hablemos de peatones y ciclistas, porque bueno, me vamos a parece que hablar, es lo que se viene, digamos, después, hablamos del ¿no? ciclista y después tratamos ¿Cómo el peatón, no? que es un poquito más ciclistas. A mí me preguntó una vez en el interior de una universidad una definición de un ciclista. Si era una tracción a sangre, si era una tracción mecanizada, en fin. Digo, un ciclista es un peatón con las ruedas. Ujú. Hablando de los biciclos, ciclos, o sea, bicicletas, y hablando también de la promoción también de los monopatines o gente que circula con equipos personales, también no son bicicletas, pero también circulan. Sí, sí, sí. Los Para monopatines se los han puesto muy de monopatines. moda ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un tema complejo. El ciclista tiene que, mientras está sobre la acera, sobre la calle, es peatón. Por lo tanto, la bicicleta tiene que manejar manual, no tiene que ir sobre la bicicleta. Es decir, en la vereda yo la bicicleta la llevo de lado, al lado mío. Ujú. Al Camina cruce, a conmigo. la senda peatonal también. Ajá. El cruce de la senda peatonal, tanto la bicicleta como las motos, hay que proceder en forma manual. No puede ir circular, Montado sobre la no, no, en bicicleta. absoluto. Tanto motos como bicicleta. Ya en la calzada, en el tránsito, el ciclista tiene que atenerse a las normas de tránsito de cualquier vehículo. Respetar las prioridades de paso, los semáforos. Los semáforos también son para ellos. Porque a Total, veces parece que no, ¿eh? no, no, los semáforos son para ellos, es verdad. Y por eso más o menos ahora se administró mucho en Cava eh, la zona de circulación de los biciclos, es decir, las bicicletas. Hay zonas exclusivas para los ciclistas, Ujú. ¿no es cierto? Área Sí. de circulación del ciclista, que es una medida también de seguridad, tanto para el ciclista como para los automovilistas. Ahora bien, también hay otro tema con los ciclistas en ruta. Es muy frecuente en el interior ver que los ciclistas se manejan de una ciudad a la otra por la ruta. Y es un peligro constante, porque van por la banquina, la gente no advierte que no hay una bicicleta, ¿verdad? Y aparte tienen la costumbre siempre de ir en función del tránsito, en dirección del tránsito.
Cuando en realidad lo ideal es que el ciclista, si necesariamente tiene que manejar en una ruta de vía dinámica, vía fluida, tiene que hacer el contrario al tránsito, es decir, tiene que mirar el tránsito, El que viene. no Digamos, esperar el tránsito entre atrás. comillas, en contramano prácticamente. Hace poco, no hace poco, un par de años, no me acuerdo muy bien, el hijo de un periodista impactó a un ciclista. Sí. Se lo llevó puesto hasta la parada, estaba en estado de ebriedad, bueno, hay una serie de elementos. Pero el ciclista manejaba por una autopista, una ruta, en el cual a la mañana no se podía advertir. No es que esté a favor de, ¿no es cierto?, de quien manejaba el vehículo porque tiene una responsabilidad, pero estamos en esa situación. El ciclista tiene que llevar también el casco, adaptado al ciclista. Siempre se recomienda ropa blanca, ropa clara. Muchas veces los vemos totalmente vestidos de negro y Total sin y una absolutamente. luz detrás, sin nada. De noche hay que descubrirlos. No solamente eso, incluso el uso de esas balizas Ujú, de algún material o algo que se reflectante, puede ¿no? colocar en su ropa, Claro, un chaleco, algo. en los pedales, el ojo, famoso ojo de El ojo de gato, gato. y luces adelante y delanteras y traseras. El ciclista tiene que notarse que está advertido. Yo hablé con muchos ciclistas algunas veces por qué manejan así como en las sombras, oscuros, por el temor al robo. Si el ciclista maneja, digamos, como en las sombras, por temor a que le roben la Le roban la bicicleta. bicicleta. Entonces, y hoy una bicicleta, incluso bicicletas de costo importante, ¿no? Ujú, ujú. O no importante, pero es un costo para la persona que se la sustraen. Entonces, no está esa seguridad. Tiene sus áreas de circulación, no utiliza casco la mayoría de las veces, prácticamente te diría con todos los casos que usan casco, y no tiene la bicicleta las medidas de seguridad de advertencia, o una fluorescencia o pintura fluorescente, lo que sea, tiene que estar advertida. Y Volvamos. prohibir, están prohibidas, pero igualmente prohibir las bicicletas en las autovías o en las autopistas. En ruta. Es muy común que, decíamos recién, hay muchos ciclistas que se trasladan por cuestiones de trabajo en bicicleta. Entonces, la sugerencia es que vayan por la banquina del lado contrario a la circulación. De tránsito, el tránsito de frente, Ujú. Que no lo sorprenda de espalda un automóvil que en pierde el absoluto, control y que baja la banquina. en absoluto. ¿Qué pasa con los ciclistas que salen en grupo a hacer bicicleteadas? Tienen que ir uno atrás del otro, no pueden ir de forma En- en- pegaste exactamente, Ajá. es cierto. Porque los Muchas vemos veces deportistas y de paseo, grupos de paseo también que que salen, ocupan ¿no? toda Así el es. área. No, 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 tienen que ir por su carril, uno atrás del otro. Ujú. Y No tienen pueden que, ir en forma horizontalizado, transversal a la arteria, porque están ocupando un espacio transversal utilizado para vehículos de transporte. ¿no está prohibida la circulación de bicicletas en las rutas? En algunos casos sí, en las autopistas. Ah, en las autopistas. En la ruta el control es muy difícil porque la gente vive en el interior, está en un pueblo, vive en otro pueblo, una ciudad, otra ciudad, o sea, el medio de traslado económico es una Es una bicicleta. bicicleta y no hay otros medios alternativos de salida, es decir, es un paso forzoso. No es que tenga otra área de circulación, dice, bueno, en vez de ir por tal avenida o por tal ruta voy tal calle, allá en la Campo Traviesa es la ruta que comunica, no Claro, hay, claro, claro, es la única vía de no comunicación que hay, tiene, sino por supuesto. medio del campo, no hay forma de... Ujú. Pero sí hay que tener en cuenta que el ciclista tiene que tomar las medidas de seguridad, de advertencia que es un ciclista y el casco. Bien. Y respetar las normas de tránsito como cualquier auto, prioridad de paso, semáforo, tiene su área de circulación, ¿correcto? Siempre hay que tener ese resguardo. ¿Los ciclistas saben todo esto? Sí, Ujú. pero como todos lo sabemos, no lo practicamos. O sea, el conocimiento te da la calidad de la picardía. Es decir, justamente como yo tengo conocimiento de esto, tengo la picardía de cómo evadir. Acá el argentino tiene conocimiento de todo, tiene conocimiento de las normas, no la practica, es una anomia, pero bueno. Pero siempre está la picardía de cómo evadir. Los peatones, ¿sabemos ser peatones? ¿Sabemos cómo manejarnos en la calle? Porque el peatón comete los graves errores Bueno, en la ciudad, ¿no es cierto? Digamos, en el vamos, pueblo es menos frecuente. para hablar del peatón, vamos a ponerme
Pongamos que yo sea conductor, estoy conduciendo un vehículo. Acércate un poquito más al Perdón. micrófono. Y empiezo. Qué barbaridad, este cruzó por mitad de cuadra, el otro cruzó mal, no respetó el semáforo. Bueno, es decir, el conductor se ve, digamos, unas veces eh, sorprendido por las conductas de los peatones. Así es. Bien. El espacio público, que es el espacio que todos tenemos de comunicación, de que salimos de nuestro domicilio, de nuestro lugar de trabajo, el espacio público. El espacio público hay distintos roles, o peatón, o conductor de vehículos privados o de alquiler, o transportados, ¿correcto? Ya sea transportado privado o transportado comercial, oneroso, público, o la gente que realiza actividades en la vía pública, como ser contratistas, personal de vialidad, o policías también que trabajan en la parte del espacio público. El espacio público es eso, tránsito para los vehículos y transporte para, esa es la diferencia, tránsito para los vehículos y transporte para la carga de mercadería, o sea, tránsito es una cosa y transporte es otra, el tráfico es otra. Y el peatón, legalmente no hay una norma que diga el peatón tiene que hacer esto, aquello, no hay una legislación específica para los peatones. Hay que aplicar la primera ley que es la del sentido común. ¿Qué quiere decir? El peatón tiene que tomar los resguardos del caso para poder circular, pero siempre el peatón tiene prioridad de paso. ¿Por qué? En esto hay bastante jurisprudencia con el peatón imprudente. Es decir, hay peatones que son imprudentes, en donde se establece que siempre, aunque sea imprudente, tiene prioridad de paso. ¿Por qué? Porque el que tiene que tener vigilia y dominio de la cosa riesgosa que es el rodado, es el que conduce el rodado. Yo estoy conduciendo una máquina y tengo más poder en el espacio público que el peatón. Entonces, déjame recalcar esto. Aún imprudente, el peatón tiene prioridad. Aún imprudente el peatón, hay digamos, una jurisprudencia muy importante en donde ante la negligencia, imprudencia o falta de observación de las normas del peatón, siempre tiene prioridad. El que tiene que tener más, ¿por qué? Porque hay otra cuestión distinta. El peatón no tiene la misma situación de vigilia que el que maneja un auto. El peatón camina, digamos, en su situación mental o desorden mental, dentro de su espacio público. Pues el espacio público en realidad perteneció al peatón. El peatón, las ciudades fueron cediendo espacios para la circulación vial, que cada vez fue más invasiva, se amplió más. Volvemos al tema de no había lugar para estacionar, digamos, ¿verdad? No hay ya ni lugar para circular. Sí, hay ciudades que parecen invadidas totalmente por los autos y casi no hay veredas. En Capital mismo nos pasa, en Cava nos pasa que tenemos veredas de 80 centímetros y el resto es todo para los automóviles, ¿no? Yo he visto colectivos de 2 cuerpos sobre la vereda. Así es. Para doblar. Así es. Entonces el peatón es como, le hemos restado al peatón su ámbito de circulación. Por eso las últimas modificaciones que hubo en Cava fue hacer calles peatonales para eliminar, y cierta veda de otros vehículos, para eliminar el tránsito vehicular y posibilitar que el peatón tenga más espacio para caminar. Las peatonales, ¿verdad? ¿Se puede hablar en algunos lugares del mundo de un desaliento a utilizar vehículos en algunos lugares? Es decir, dejarle el espacio público a las personas. Pasó mucho en Europa y se hizo acá también. Sí. Y también en la situación de separar los vehículos, ¿no? Es decir, como las bicisendas, como el Metrobús, también, que fue una situación bastante, digamos, que ya venía de Brasil, pero fue bastante importante y que se está haciendo en la ciudad, en Buenos Aires también, no solamente en Cava. Se amplió el ámbito a Gran Buenos Aires, donde el tránsito digamos, exceptúa el tránsito pesado de colectivos en las líneas normales, o sea, se tiene su propio espacio, obviamente. José Luis, con esta mirada que vos le ponés al tema, estamos diciendo entonces que el peatón está siendo prácticamente invadido, o el espacio hay una situación público invasiva, sí. invadido por el tránsito, peatón, insisto, por los vehículos. El peatón está en la calle con otro tipo de, digamos, situación mental, psicológica. En el momento puede está más distendido, está una distensión distinta. La vigilia siempre corresponde al auto, pero hay algunas excepciones.
Por ejemplo, yo estoy a cargo de un chico o de un tutor o lo que sea para un menor o un discapacitado. Ujú. Entonces yo estoy con esa persona en la vía pública, yo tengo que tomar resguardo de la seguridad de esa persona que estoy en, digamos, preservando. Así es. Es decir, eso se llama responsabilidad en vigilando. Es muy frecuente Responsabilidad en en vigilante. vigilando. En vigilante. Es decir, tanto que si un discapacitado o la mayoría de los casos en los menores. Claro, Muchas veces los los menores niños. cruzan la calle o van hacia la calzada y los padres están ahí sin observancia de eso. Y en esos casos hay una responsabilidad en donde concurre el automovilista y la falta de vigilancia del tutor, del padre o quien esté a cargo de la vigilancia de esa persona. Es decir, ya sea un menor o un discapacitado. Yo no puedo estar con un menor y dejarlo librado en la vía pública, en el espacio público a su criterio. Es decir, ahí sí hay una responsabilidad distinta. Y hay lo que se llama culpa grave, en algunos casos los peatones. Y voy a dar dos ejemplos de culpa grave. Hay personas que para su trabajo o su domicilio, que viven, digamos, separados por una autopista o por una ruta, en vez de ir hasta el puente que puede hacer el cruce directamente por autovía. Sí, 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 es peligrosísimo. Muy peligroso. Peligrosísimo. Y es terrible, es decir. ¿Por Sí, qué? sí, es Porque suicida. en esos puentes falta seguridad. Una persona tiene que ir a su domicilio a las 3 de la mañana y tiene que irse a un puente que está a 200, 300, 400 metros y tiene que cruzar el puente. Y bueno, la inseguridad puede ser eh, atacado ahí mismo en el puente, qué sé yo. Entonces, dice, bueno, me cruzo acá con una ciudad, pero es consciente de eso. Ahí está la culpa grave. Es decir, yo soy muy consciente que ese cruce implica situación de riesgo en mi vida. ¿Y si yo soy impactado por un vehículo en ese caso? La La culpa es responsabilidad, mi... sí. Cuando hay culpa grave o culpa gravísima, no hay responsabilidad del conductor. Tampoco la aseguradora en caso de tener seguro. Ah, entonces ahí el conductor no se hace responsable. No. Porque en las vías rápidas se prevé que no va a haber una situación de interferencia de otro No vehículo, debería, peatón, lo que sea. O sea, no debería de ningún ahí tipo. siempre tiene prioridad. Es decir, si hay una persona que cruza indebidamente porque quiere cruzar, porque tiene más cerca el punto de llegada que el de cruce, ahí ya no hay responsabilidad del automovilista. Y otra situación también de culpa grave, y que ya se ve dentro de las ciudades, es el famoso corte de semáforos, la venta ambulante. Uno corta el semáforo, te hacen un espectáculo circense, Sí, sí, hemos visto ahí chicos. o que te limpia el parabrisas, o te Ujú. venden, no sé, a un producto o algo. Entonces esperan el corte del semáforo para hacer la invasión de esa área. Es una situación de culpa grave, porque saben muy bien de que está jugando con el tiempo del semáforo en los tiempos que está ahí haciendo su Muchas veces espectáculo. no, uno no puede emprender la marcha aunque tenga la luz verde porque todavía el vendedor no retiró el producto del parabrisa o porque... Cuando lo ve el conductor. Sí, sí, exacto. Claro, si uno lo está viendo, porque por ahí uno avanza y no se dio cuenta de Es una que... situación de culpa grave. El que realiza eso se hace consciente que está en una situación, digamos, anormal en la funcionalidad del tránsito. Ahí, Eso es culpa grave. ajá, es decir, que el responsable es él, es decir, el conductor no se hace responsable y la aseguradora no lo cubre. No. En esos temas asegurados no. Aseguradoras podrán pactar un acuerdo como, digamos, para evitar un juicio, no entrar en un tema, porque aunque la compañía gane un juicio, pierde también, porque la gente lo hace con el beneficio de litigar sin gastos, es otro tema. Es decir, aún ganando el juicio, la compañía se compromete económicamente, entonces, aún se trata de llevar un arreglo menor, ¿eh? O una control, Para estoy hablando de un una tema, pequeña compensación y evitar y evitar eso. problemas legales mayores, ¿no? Eso lo he visto mucho en temas frecuentes, cuando se hace mucho traslado de gente en las camionetas. Cuando van a hacer una obra, va una camioneta abierta con 40 personas atrás. Sí, 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 sí. Veo los muchachos, los albañiles, los trabajadores, van sentados sobre el borde, digo yo, en un lomo de burro, en una cuneta, en un mal Pasa. movimiento del conductor, se cae uno de esos muchachos, se mata.
Pasa. Y ahí sí estamos con un tema también de responsabilidad que no puede llevar una persona accidente en la capacidad del vehículo, o sea, tiene que llevar en la cabina. Claro. Y no es que una cabina Sino que cerrada lo tampoco. trasladen en una combi, como corresponde. O una cabina cerrada, O una digamos, cabina ¿no? cerrada, ¿no? Pero es verdad, eso también es otro tema de exclusión. Entonces, siempre hay que partir de la base que el peatón siempre tiene prioridad, pero el peatón tiene que aplicar el sentido común. Pero siempre es el que tiene el dominio de la cosa riesgosa el que maneja el rodado. Bien. No hay una política de Estado, ¿no es cierto?, en este país con respecto a la seguridad vial. Lo hemos hablado en otras Bueno, oportunidades, ¿no? hay un foro, digamos, hay foros que se realizan, hay un foro de tránsito que se llama también, está el CEFIS, hay centros, digamos, que estudian la problemática. Lo que no se estudia es la solución. Es decir, yo estudio el diagnóstico, tengo un diagnóstico, pero no tengo un tratamiento. Entonces, eh, en un estado en donde el desorden normativo lleva a esta situación, aparte no hay una celeridad de la justicia para determinar los procesos, digamos. Entonces, es un tema. No hay una política de Estado, se trata de prevenir, pero no hay política de Estado en la sanción. Claro. Es decir, la sanción, en muchas partes del mundo, como hablamos la otra vez, también hay anomia, no se respetan las normas. Pero las sanciones son terribles. Acá se satisface con una multa, a lo sumo una quita de puntos que afectan al registro, hasta por ahí nomás, pero no hay una política firme. No existe. José Luis, ¿algún tema más que nos haya quedado en el tintero? Bueno, a ver, sí. Hay una cosa que siempre hay que tomar en cuenta, que muchas veces no se sabe, o por desconocimiento, el peatón, que es la parte más vulnerable en el tránsito. ¿Qué pasa cuando sufre una lesión importante o el fallecimiento? ¿Qué pasa con las prestaciones médicas inmediatas, como puede ser los gastos de servicio? Siempre estamos hablando ahora del ámbito asegurador, ¿no? Así es. Tener digamos, gastos de sepelio o lo más común en las prestaciones médicas, la compra de prótesis. De prótesis, claro. Es decir, sobre todo los motociclistas. Ujú. ¿Qué pasa con eso? Los vehículos tienen un seguro que se llama obligación legal autónoma. Obligación Legal legal autónoma. autónoma. ¿Qué significa? Que tienen que responder hasta un monto determinado, que actualmente es de 170.000 pesos, por esos gastos que tienen que reintegrar al damnificado, ya sea o por gasto de sepelio o por lesiones. Por lesiones tiene que llevar historia clínica completa, la factura de la prótesis que compró, y en un plazo no mayor a 72 horas tienen que reembolsarle ese gasto. Ese gasto es un pago tutelar, digamos, preventivo, Ujú. que no hace el reclamo ulterior. ¿Qué quiere decir? La aseguradora abona eso sin determinar responsabilidad, si tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Por el mero hecho de tener seguro, hay una responsabilidad en el contrato de póliza del vehículo que genera el siniestro. Bien. Ahora bien, Más allá de las culpas, esa persona está no tiene nada que asistida ver por ese derecho. incluso si tuviera asistencia legal, no hay reconocimiento de honorarios. Ujú. Es decir, yo tengo un tema en donde veo que tienen que pagarle la obligación legal autónoma, se la pagan, pero yo no puedo cobrar. No hay honorarios, no hay nada. Es plata que va directamente al damnificado, Para que no resolver es una situación por daño y urgente. perjuicio. Es por una cláusula que está en la póliza de conductor del vehículo, que lo tienen todos. Las pólizas de Todos los vehículos lo vehículos. tienen. De la seguridad, desde que se estableció el seguro obligatorio, todos tienen ese seguro básico, que tiene un monto determinado, se va actualizando, actualmente es 170.000 pesos en la actualidad. Se va actualizando periódicamente. Está bien, hoy en día es bajo porque una prótesis puede salir 300.000 pesos, ¿no? Ujú. Como he tenido casos de prótesis de 250.000, lo que sea, pero por lo menos cubre una parte. Está bien. Hoy, en el 2023, por lo pronto, es de 170 Hasta mil. hoy 170.000 pesos.
Eso es una obligación legal autónoma de la compañía. Tienen que abonarlo sí o sí. Ahí no hay que, tenemos que estudiar, esto va a análisis, no integra la indemnización total de daños y perjuicios ni hay que deducirla. Ujú. Es un pago, digamos, preventivo Bien, para esta urgencia. bien. Es bueno saberlo. Es bueno Y si saberlo. no se cumple, la superintendencia de seguros tiene que actuar para sancionar a la compañía de seguros. Bien, bien. Eso me Eh, quedaba como... José Luis, última pregunta. Los accidentes, hoy hablamos de peatones, de ciclistas, de violencia vial, pero podríamos tener dos palabras acerca de las motos, de los motociclistas, ¿Cómo no? porque los motociclistas se Es han un hecho. capítulo aparte, Es ¿no? un capítulo aparte, pero me gustaría que quedemos con alguna precisión tuya por la cantidad. Vos dijiste, se piden, es muy común que se compren prótesis especialmente para los motociclistas, Bueno, que deben de sufrir muchos accidentes, ¿no? yo voy a hacer, sí, sí. Generalmente que trabaja en moto, con horarios, y tiene un promedio de fácil entre 2 y 3 accidentes anuales, como mínimo. Mm. Dos o tres siniestros anuales. No me gusta la Siniestros, parte de siniestros, sí, accidente, me sí, sí. queda, Uno pero tiene son la 2 o 3 siniestros anuales. la siniestralidad es de Eh, 2 o 3 veces al sí, 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 año. sí. Por persona. No hay motociclista que no haya tenido un siniestro. Uno pregunta a un motociclista, todos han tenido algo. Voy en defensa de ellos también en un aspecto. No hay zonas de circulación privativas de las motos. Incluso en el centro hay un distanciamiento adelante de todo para que las motos vayan adelante de todo para que vayan primero en el tránsito. Es decir, hay una advertencia en donde únicamente es un espacio ocupado adelante de todo por las motos, Para que así puedan las motos puedan avanzar. arrancar primero, exactamente. Pero tendrían que tener su área de circulación, es decir, la moto podría ir por tal calle, exclusivamente por tal otra no, si tener su área de... Hay zonas que hay de motos, ¿verdad? O sea, de circulación de motos únicamente separadas del resto de la calzada. Tendría que haber eso. En segundo lugar, hay un incremento muy grande porque se llama la precarización laboral. ¿A qué quiero ir con esto? Hoy en día el motociclista no es más el motociclista que reparte cartas. Hoy o es un gestor de trabajo porque va al banco, va, viene, hace gestiones, o lleva 40 bultos por Mercado Pago que tiene que entregar ese Que tiene que día. entregar sí o Es sí. decir, tiene una presión de la base en su cucaracha o en su Sí, forma sí. de comunicarse con exigencias horarias. Y además la precarización La laboral, ¿no? precarización laboral. Eso exige que el motociclista tenga una diversidad vial muy temeraria. Ujú. Nadie quiere tener un siniestro, pero ellos están jugándose por ese día, porque el día que no trabajan no comen. Claro, Eso, claro. punto, no cobran, se acabó la historia. Entonces estamos hablando, entonces voy en defensa de ellos. También, yo tengo unos textos, unos libros en la página web también sobre, una vez yo hice un libro sobre el tema de los motovehículos y la situación de riesgo. Es muy amplio porque la moto tiene otro tipo de dinámica vial distinta a un rodado. Un rodado Ujú. de 2 ruedas tiene efectos giroscópicos, o sea, mientras las ruedas esté circulando tiene estabilidad. No es como un auto. Lo que están prohibidos en la circulación en la ciudad, y hasta yo lo prohibía en algunas zonas, pero bueno, son los cuatriciclos. Los cuatriciclos. No hay año que en la zona de la costa se mate a un chico Sí, menor de edad en lamentablemente hay cuatriciclo. mucha No hay siniestralidad, año. sí, Y muchísimo. están prohibidos en la ciudad porque no tienen estabilidad. Un capítulo aparte entonces para ciclistas, para Ese es motociclistas un tema y, que se podría tratar en otro tema, ¿cómo no? porque es puntualmente, tiene otro tipo de derivaciones, porque vivimos en una ciudad, o vivimos en un tránsito, en donde tenemos un zoológico, una variedad de cosas. Tenemos camiones, colectivos, motos, bicicletas, toda la misma área de circulación. Y las vías están, como dijimos, superadas, están, digamos, desbordadas por este tránsito. Y eso es lo que provoca la frecuencia sinestral que hay ahora. Ujú. Es decir, vivimos un desborde en donde cada día más autos, cada día más motos, pero siempre las mismas áreas de circulación.
José Luis, muchísimas gracias por No, haber por favor, venido. gracias a Gracias ustedes. por traernos tus consideraciones con respecto a estos temas. Y bueno, seguramente seguiremos charlando porque da mucha tela para cortar. Eh, Incluso si algún oyente quiere Ujú. trasladar algún tema para tratar en mesa, lo manda por mail o se comunica con la radio. Repetinos tu mail para que nos está Que escuchando. sale, no sé qué si sale ahí, es Lo Rocha debemos Carducci, tener en la pantalla, pero para aquellos que nos están escuchando nada más, es Rocha Carducci, rochacarducci, arroba arroba yahoo.com.ar. yahoo.com, Carducci se escribe como suena, pero con doble C, con doble C. CCI, es decir, Rocha como suena, Carducci, pero al final es CCI y arroba yahoo.com.ar. José Luis, muchísimas gracias No, por haber gracias a venido. ustedes. Y a ustedes gracias también por estar allí. Nos encontraremos en otra entrevista de Columna de Voces. Gracias.